Entonces, lo que nosotros estábamos diciendo es, una primera cosa, lo primero para hacer, para el conjunto de transacciones cualquiera que vamos a evaluar, lo primero es hacer un análisis de conflictos. Poner las transacciones así, no importa el entrelazado, nada, pónganlas todas pues en paralelo. Y vean los arcos de conflicto. Cuando yo tengo conflictos cruzados entre conjuntos de operaciones de dos transacciones, eso quiere decir que este bloque, por ejemplo, no puede entrelazarse con este. Y este bloque que yo tengo aquí no puede entrelazarse con este. Tengo esta operación que sí la puedo correr para adelante y para atrás, ¿no? Y tengo este otro conjunto que mayormente no tiene otros problemas, por ejemplo, con la transacción entre la transacción 1 y la transacción 2, ¿no? Entre la transacción 1 y la 4 no tenemos conflictos cruzados, así que no restrinjan tanto, ¿no? Pero sí tenemos que asegurarnos el sentido de los conflictos. Acá están sin sentido porque depende cómo pongamos eso. Este tipo de conflictos, por ejemplo, me sugiere que, como si voy a hacer un entrelazado interesante, lo más probable es que tenga que hacer primero la lectura, por ejemplo, entre la transacción T2 y T4. Primero la lectura de X, luego todo este conjunto, después todo este conjunto y después la lectura de X, ¿no? Para lograr un entrelazado interesante y evitar que el resultado no sea equivalente a serial, ¿no? En realidad esta lectura no podríamos ponerla después porque tiene lee de acá. Entonces este conflicto apuntaría desde T2 a T4. Entonces quizás esta lectura la tenemos que pegar acá y tengamos que hacer todo esto antes que esto, ¿no? Pero son temas para fijarse. Lo mismo acá. Este bloque no se puede hacer entrelazado con este, ¿no? Tenemos que ver cómo lo colocamos. O sea, podríamos considerar estos dos y estos tres como si fueran un único nodo para correrlo para adelante o para atrás para diseñar un plan que sea equivalente a serial por conflictos. ¿Me siguen el razonamiento? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Tienen que jugar con esto, ¿no? Prueben. Yo lo que les digo es, pueden copiar estas cosas, ponerle sentido y empezar a mover las operaciones para adelante y para atrás, y entonces va viendo cómo les quedan los arcos, ¿no? Y lo ven en forma dinámica, un poco para que lo vean más visible, ¿no? O sea, esto sería, por ejemplo, tomar uno y lo mueven para adelante y para atrás y ver cómo quedan los conflictos, ¿no? Los pegan más, esto lo pueden agrandar. Y entonces probar los conflictos y ver cómo quedan. Tienen que jugar un poco con esto para darse cuenta de cómo es el mecanismo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. No. Bueno. Bueno, entonces nos dice, crear un plan P0 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que sea recuperable pero que no evite abortos en cascada. Presentar un caso de falla que requiera un aborto en cascada. En general traten de usar transacciones que no tienen conflictos cruzados, porque estas son más complicadas, y donde puedan hacer, digamos, que una transacción lee de otra, ¿no? Y tratar de que sea solo una lectura. Si tienen dos lecturas cruzadas, por ejemplo, si esta escritura se hiciera antes, que es lo que vemos más adelante, tenemos un problema de que el plan ni siquiera es recuperable. Entonces traten de hacer algún conjunto que sea fácil de hacer. Busquen, por ejemplo, algún entrelazado en el que haya solo una escritura y una lectura, ¿no? De una transacción, ¿no? Entonces, un plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada si ocurre que una transacción escribe, ¿no?
pero la otra transacción lee antes de que la transacción que escribió confirme, ¿no? Y entonces la transacción que escribe tiene que confirmar antes que la transacción que lee. De esa forma nos aseguramos que la secuencia es recuperable, ¿no? ¿Dónde teníamos eso? Entonces teníamos por acá. Decimos que un plan es recuperable vamos a poner un globito por acá. Porque el tema de evitar abortos en cascada lo vemos después, ¿no? Pero, entonces un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó. Se dice que T1 lee la transacción T2 en P si T2 escribe primero el elemento X y luego T1 lee X, ¿no? ¿Sí? Para que sea recuperable, la transacción que lee debe hacer commit luego de que el commit de la transacción, que el commit de la transacción que escribió la variable, ¿no? Vamos a... Entonces, un plan es recuperable si una transacción aborta, ninguna otra transacción que haga un commit se ve afectada. Aquí podríamos poner una definición más, que es decir... Esto podríamos ponerlo que... una transacción T2 que lee de otra T1 que escribió el elemento X debe esperar para hacer commit a que lo haga primero la transacción T1 que escribió, ¿no? ¿Sí? Esa es otra definición que nos sirve también. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces lo que nosotros debemos buscar es eso, es una transacción que escribe y la otra transacción lee, pero esta transacción todavía no hizo el commit, ¿no? Y la transacción que escribió puede hacer el commit. Vean que acá hace una lectura antes de que éste haga la escritura. Por lo tanto, acá no lee de la transacción T1, ¿no? Ahora después vemos el problema de si leyera cuál es el problema, ¿no? Y entonces la transacción T4 hace el commit primero, después la transacción T1 escribe y aquí hace commit. Cuando estamos hablando de recuperación, es solo recuperación.
no estamos hablando del problema de equivalente a serial. Son dos problemas diferentes. Por supuesto, precisamos todo para que las transacciones sean consistentes, ¿no? Pero lo que nosotros estamos mirando acá en esta primera etapa es asegurarnos que las transacciones sean recuperables, que yo pueda deshacer las operaciones y que no me ocurra que una transacción hace un commit con valores que son inconsistentes. En este caso, por ejemplo, si acaso ocurriera una falla de la transacción T4 en algún momento, entonces la transacción T1 debería abortar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que al descubrir que la transacción T1 leyó de una transacción que aborta y que no hizo el commit, la transacción T1 también tiene que abortar. Sí, eso me siguen. Hasta acá se entiende. Sí, sí. ¿Ah? Acá tenemos otro ejemplo. O sea, en este caso, la transacción T1 empieza primero. En este caso, la escritura de T1 se hace antes de la lectura de T4, de X, ¿no? Y bueno, acá no deja mucho espacio, ¿no? Si después de la escritura de TX, antes del commit, hay una falla, bueno, la transacción T4 debería abortar. Este es otro ejemplo de un plan recuperable, pero que no evita abortos en cascada. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? O sea, Sí, podría sí. haberlo hecho Sí. con una transacción y la otra, o el otro también. Lo que tiene esta, que es más interesante, pues tiene más entrelazado, nada más que eso, ¿no? Después me dice, crear un plan P1 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que no sea recuperable y explicar por qué no es recuperable. Y ahí tengo dos situaciones. No siempre puedo generar la segunda porque depende un poco qué lecturas y escrituras tengan las dos transacciones, ¿no? Entonces vamos a ver estos ejemplos. El primer ejemplo es lo que nosotros hicimos en el caso anterior, ¿no? Esta o la otra que habíamos visto, que era... ¿dónde estábamos? Estábamos haciendo este. Y teníamos el caso 1, ejercicio 2. Estábamos haciendo este, ¿no? Sí. Y estamos acá. Y teníamos el caso 1, el ejercicio 1A era, ¿no? Este, por ejemplo. No, y el 1B era. 1 va el 1. Este. ¿Ah? En este caso, vean que nosotros teníamos que la transacción T4 lee de la T1 y hace el commit después, o sea, T1 que lee hace el commit después de T4. ¿Ah? En este otro caso, lo que estamos haciendo es simplemente que T1 hace el commit, aunque T4 no hizo el commit todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? T1 hizo el commit y le avisamos a todos los otros subsistemas y al cliente y todo que la transacción ocurrió satisfactoriamente, pero en realidad tomamos valores que son inconsistentes con el resto de la base de datos. Tomamos un valor T que no sabemos si cierra con el resto. Porque aquí, de repente, después que hizo el commit la transacción 1, la transacción 4 justo falla y entonces todo eso se tiene que deshacer. Y este valor T que leyó T1 y que hizo el commit, en realidad es un valor que nunca debió haber ocurrido. ¿Sí? Entonces, este es un plan que no es recuperable. ¿Por qué T1 hace commit antes que T4? Para que sea recuperable, T4 tiene que hacer el commit antes que T1. ¿No? Ese es un caso. El otro caso que tenemos es que
tengamos lecturas cruzadas. En la definición nos dice que nosotros precisamos que sea recuperable si T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó elementos, ¿no? O sea, T1 leyó de la transacción 2 y tiene que esperar a que todas las otras transacciones de las que leyó confirmen para poder confirmar. En este caso, el problema que tenemos es que T4 escribe y T1 lee de T4, ¿no? T1 lee de T4. Pero después, más adelante, en el entrelazado, T4 también lee de T1. Vemos claramente que este es un caso donde no es equivalente a serial, porque tenemos conflictos cruzados, ¿no? Tenemos conflictos no cruzados, pero sí en las dos direcciones, ¿no? Pero de vuelta, acá estamos hablando más que nada de la recuperabilidad. Cuando terminan, ¿quién debe hacer el commit primero? Porque el problema es, T1 no puede hacer el commit porque lo tiene que hacer T4, porque T1 leyó de T4. Pero T4 leyó de T1. Entonces T1 tiene que hacer el commit primero. Entonces no podemos decidir quién hace el primero. Este plan siempre va a ser, ¿cómo es? Irrecuperable, no importa cuál de las dos transacciones haga el commit primero, ¿no? Quien haga el commit, si tengo una falla de la otra transacción después de ese commit, no va a ser recuperable. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. No. Después me dice, crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿Ah? Entonces nos acordamos cuáles son las reglas de un plan equivalente a serial, ¿no? Esto es... teníamos que... Ah, no, eso está en la parte de concurrencia. El plan equivalente a serial era porque íbamos a dar los bloqueos multivaluados. Los bloqueos multivaluados generan planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? Entonces vamos, este es modo multiversión y después ¿dónde están? Equivalentes a serial por vista, acá, ¿no? Y entonces decimos, dos planes P y P' son equivalentes por vistas. En particular, P podría ser un plan serial y P' cualquier otro plan, ¿no? Por supuesto, tienen que contener el mismo conjunto de transacciones, el mismo conjunto de operaciones. Pero si en P, en el plan serial, T sub I lee un elemento escrito por T sub J, debe ocurrir lo mismo en P', en el otro plan que es equivalente a serial. Si en P, que es serial, T sub I lee el valor original de un elemento, o sea, antes de que lo modifique cualquier otra transacción del plan, debe ocurrir lo mismo en P'. Y si en P, el plan serial, T sub I con la operación write sub I, es la última operación que escribe un elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. ¿Ah? Esto es lo que nos tiene que cumplir. Entonces nosotros tenemos este plan, ¿no? O sea, partimos de este. Queremos hacer un plan que es equivalente serial a esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en qué elemento escrito por TJ lee otro. Por ejemplo, T1 se ejecuta primero y por lo tanto T2 lee de T1, de esta escritura. En el próximo plan tiene que ocurrir eso mismo. Eso no nos da mucha flexibilidad porque la escritura de X es la última
y la lectura de X es la primera operación. Eso lo que nos dice es, bueno, podemos hacer un plan equivalente serial, pero T1 y T2 van a estar en forma serial. ¿Tá? Y después, esta escritura de X es la última escritura de X y además esta escritura, la transacción T2 escribe y la transacción T4 lee. ¿Tá? Y además también ocurre con esta escritura, con T2 que escribe el Z y la lectura de Z. ¿Tá? Esto quiere decir que si hacemos T1, T2 y T4, acá ya vemos que para hacer un plan equivalente a serial con T1, T2 y T4, no podemos hacer otra cosa que el plan serial. ¿No? Acá no podemos mover nada, ninguna operación. Yo no puedo mover esta lectura un poquito para allá, porque entonces ya no sería equivalente al plan serial. ¿Me siguen? ¿Se entiende acá? Porque si este es el plan serial, ¿no? Y T4 lee de T2, en particular, la primera operación de lectura lee de la última escritura de T2, siempre esta lectura tiene que estar después de esta escritura. Y por lo tanto, toda la transacción T4 tiene que estar después de la transacción T2. Lo mismo pasa entre T1 con esta escritura de X y esto. ¿No? Si no, yo voy a violar estas ocurrencias. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, este plan, T1, T2, T4, solamente puede ser serial. Entonces, este que elegí no me sirve. Tengo que elegir otro. Entonces pruebo con otro, ¿no? T1, T2, T4 no funciona, no es interesante. Vamos a probar T4, T2, T1. Y ahí probamos T4, T2, T1, ¿no? Que deberíamos haber hecho. A ver, vamos a hacer esto para que quede más claro. Este es este, ¿no? Eso. Esto, hacer una copia. Este le cambio el nombre. Y lo que vamos a hacer es hacerlo al revés, ¿no? Vamos a eliminar estos que no los precisamos y eliminar estos que no precisamos. Y vamos a hacer que esta transacción es la primera en ejecutarse. Esta se va a ejecutar inmediatamente después. Y esta es la última, ¿no? Esta la ponemos por acá. ¿Ah? Entonces, acá ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos estas lecturas. O sea, la escritura lee este, ¿no? El último en escribir X es este. Este escribe antes que este, por lo tanto nunca puede, siempre tiene que estar antes que este, ¿no? Y este también lee de este, por lo tanto vamos a tener la restricción de que la última escritura de X es esta, y por lo tanto esta última escritura no puede estar antes que esta. O sea, la podemos poner en cualquier lado acá. Y la transacción 1 lee de la transacción 2. Entonces, este no lo podemos poner antes que esta escritura, ¿no? ¿Y qué más? RT, también está acá, tenemos que este RT lee de acá.
este lee de este. También tiene que ocurrir. Y a ver, ¿alguna otra restricción? Estas son las últimas escrituras. O sea, la escritura de T no tiene mucho problema porque es la única escritura. La escritura de Z tampoco tiene mucho problema porque la de Y tampoco. Son todas las últimas. El que tiene problemas es la escritura de X porque tiene otra escritura que está antes, pero esta tiene que ser siempre la última, ¿no? O sea que esta tiene que ser la última escritura siempre. La escritura de I, nadie lee de I. Y las lecturas de Z y esto, esta lectura Z siempre tiene que ocurrir antes de la escritura, porque lee el valor original, ¿no? Y RU no lo modifica nadie, y RX igual, este RX igual se tiene que ejecutar acá, que es antes de esta escritura, ¿tá? O sea, acá marcamos los puntos que nosotros tenemos que controlar de esto, ¿no? Vamos a hacer una copia. Hacer una copia. Y le cambiamos el nombre. Vamos a poner un serial B para tener el otro caso. El copia de ese lo sacamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay algunas cosas de estas que yo las puedo mover. Esto lo puedo mover hasta acá, no más que esto. Esta lectura de X la puedo llevar tan adelante como quiera, sin problema, ¿no? Y este siempre tiene que, esto es como leen de la escritura de T4, tienen que estar siempre ahí, ¿tá? No puedo llevarlos más allá. Esta lectura de I la puedo llevar tan adelante como quiera, pero estoy restringido por la lectura de T que siempre está leyendo en la escritura de T. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que yo tengo que hacer es, estas condiciones no se tiene que violar ninguna, ¿no? La escritura de X, esta, puede ir tan adelante como esto, ¿no? A ver, esto se me movió. ¿No? Pero no puede ir antes que esta escritura, porque esta escritura es la posterior. En el plan serial, esta es la última en escribir, ¿no? Entonces acá yo puedo idear alguna entrelazado interesante, ¿no? Mientras mantenga todas estas condiciones. ¿Sí? Una pregunta, el write de Z, ese último que pusiste, ¿lo podrías poner antes? O sí tiene, depende del read de Z. Tenés que primero hacer el read de Z antes que el write. En T2. En T2, las últimas dos Lo que yo, las dos últimas estas, el read de Z, esto es un programa. Claro. Esto es un programa que hace esta secuencia. El read de Z siempre se va a ocurrir antes del write de Z. Entendí, bien. Porque, a ver, este T2 tiene esta lectura y eso, porque en algún momento tú hiciste un SQL o un procedure y le diste Enter, el sistema lo compiló y generó estas operaciones. Claro. Acá lo que estamos corriendo es el compilado, optimizado y todas esas cosas que antes habíamos visto, el árbol sintáctico y que se hace toda la evaluación de las alternativas de implementación y todo eso, y al final se compila en una secuencia de operaciones relacionales de las cuales a nosotros solo nos interesan las lecturas y las escrituras. Si suma, resta, multiplica, que otras operaciones no nos interesa. Esto es eso. No podemos cambiar el orden. No. Error mío. Sí, ¿no? ¿Dónde tengo el botón del choque eléctrico de los alumnos? Acá. el que abre la compuerta abajo de las piernas, ¿no?
El que ahora, sí, ¿cuál es una novela de Isaac Asimov, ¿no? Sí, creo que Ah, sí. No me ¿la acuerdo leíste? ahora bien. No me No, acuerdo no, bien ahora el nombre, pero creo que sí, que hay una había que... una novela, hay una novela de Isaac Asimov, de ciencia ficción. Bueno, está. Entonces eso. O sea, tenemos que acordarnos que no podemos cambiar el orden de las operaciones. Eso es fundamental. O sea, si hacen eso, eh, me enojo y le saco todos los puntos del ejercicio. ¿Tá? No pueden hacer eso. O sea, el orden de las operaciones es el orden de las operaciones porque ya se compiló y se van a ejecutar así. Lo único que yo puedo hacer es cambiar el entrelazado, ¿no? Que acá lo que estamos jugando es para poder entender cómo funciona, pero después esto se hace en forma natural. Este, este plan equivalente se haría con un lock multiversión. Si yo le pongo un bloqueo multiversión, me generaría este tipo de planes, ¿sí? Un plan equivalente a serial por vistas. A no ser que haya un deadlock o alguna cosa así, que acá no lo estamos manejando. O sea, podría ser que este plan, si sale bien, este plan le cambiamos, le ponemos read log, write log y certify lock y anda todo lindo y funciona, ¿no? En general esto sería un 2PL básico, ¿no? Que lo estamos haciendo en 2PL básico. Eh, pero algunos de estos, por ejemplo, podrían tener algún problema, ¿no? Porque si yo hago un plan estricto, este write lock no lo puedo terminar hasta que termino acá, y entonces sería incompatible con estos dos, por ejemplo, y va a quedar bloqueado. Entonces no me va a funcionar. Pero la idea es que el lock multiversión me da planes equivalentes a serial por vistas. En este caso, este plan no va a ocurrir porque voy a tener unos bloqueos y voy a tener que modificarlo, pero en muchos otros casos ocurre muchas veces que hacemos un plan así equivalente a serial por vistas y simplemente le ponemos los read log, write log y certify log y no tenemos que cambiar nada. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Sí, se entendió. ¿Está? La otra forma de hacer el plan es agarro todo y empiezo a ejecutar, le pongo los read log, write log y empiezo a ejecutar con certify log. No me fijo en estas cosas, no me fijo en esto, simplemente le pongo read log, write log, certify log, me aseguro de que cumpla con los bloqueos del bloqueo multiversión, con esta tabla, ¿no? Y hago los entrelazados que me permite, ¿no? Y este plan, a no ser que tenga un deadlock, este plan es equivalente a serial por vistas, ¿sí? ¿Está? Tienen las dos formas de hacerlo. Ahí depende qué es lo que hicieron antes, ¿no? En este caso no teníamos nada hecho. O sea, lo que nos pedían es a partir del, del plan serial llevarlo a equivalente por vistas. Entonces una de las opciones era esto, la otra opción era correrlo con los read lock y write lock y todas esas cosas. La otra opción es si teníamos, que vamos a ver algún otro ejercicio, si ya teníamos un plan hecho equivalente a serial por conflictos, que ese es un plan hecho con modo múltiple, también. Cuando yo tengo un plan hecho con lock de modo múltiple, mi plan es equivalente a serial por conflictos. Entonces, si yo lo hice eh, en modo múltiple, entonces simplemente en general le puedo agregar los certify lock y lo hago con block multivaluado, ¿no? Y no pasa nada. Y no tengo nada que hacer, solamente le pongo los certify lock y anda, ¿no? Pero al revés no, porque los certify lock, el lock multivaluado, me permite un solapamiento de las lecturas y las escrituras que no me permite el lock de modo múltiple, ¿no? El multiversión sí me lo permite, pero el modo múltiple no. Entonces, yo tengo que prestar atención. Si me doy cuenta de esas cosas, en algunas situaciones puedo trabajar muchísimo menos. Y si no me doy cuenta de esas situaciones, y bueno, no, a la uruguaya, difícil, lento y negociado. ¿No? A mano, ¿no? ¿Eh? Y A si no, mano. a mano, sufrir, y está, es así. ¿No?
Pero si se dan cuenta, a veces pueden simplificar cosas aprovechando que ya tienen cosas prehechas de otros ejercicios. En este caso no teníamos nada y lo hicimos así, ¿no? Este plan es equivalente a serial por vista. Vean que tenemos la opción de hacer algunas otras alternativas. Hay otras cosas que podremos correr para adelante y para atrás sin violar ninguna de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces teníamos este caso. Vamos a ponerlo acá. Este plan no es interesante. Probamos con T4, T2 y T1. Y entonces insertamos el dibujo. Insertar dibujo del drive. ¿Ah? Este es el plan serial, T4, T2, T1, ¿no? ¿No? Jugamos un poco con él, ¿no? Buscando entrelazados que cumplan las condiciones de equivalente por vistas. Y entonces teníamos este otro caso. ¿Ah? Y T4, T2, T1 queda interesante y nos quedamos con este. En realidad con este que está acá, que ya está más o menos hecho. Que vean, sí, que nos quedó parecido. Bastante parecido. Algunas cosas un poco movidas, pero más o menos es lo mismo. ¿Tá? Este es nuestro plan equivalente serial por vistas. ¿Tá? Y entonces me dice, a partir de P2, demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. Si no es posible, obtener un plan P3 que cumpla 2PL estricto multiversión. Una cosa que vemos es que yo voy a tener este no puede hacer el commit hasta que termine. Entonces, si es estricto, no puede hacer el commit hasta el final, ¿no? Entonces no puede hacer el certify lock hasta el final en el write. Entonces, si yo tengo los read lock estos, no va a poder hacer el write lock. Entonces voy a tener un bloqueo acá. ¿Tá? Pero al mismo tiempo este tiene un read lock de Z y al quedar bloqueado, este tampoco va a poder hacer el bloqueo, ¿no? Y no va a poder hacer el certify lock acá al final. Y este va a quedar con el read lock y este va a quedar. Yo voy a tener un caso de deadlock acá. Ya lo puedo ir viendo. Entonces, probablemente tengamos que cambiar alguna cosa, ¿no? Y quizás se tranque mucho esto. Tiene pinta que, sí, yo creo que ya lo hicimos, que quedó muy trancado. ¿Tá? Si se les tranca mucho, o sea, una opción es tratar de hacer los lock multiversión, ¿no? Tenemos acá todas las operaciones de T1, T2, T3 y T4, ¿no? Y tratamos de hacerlo con los bloqueos de multiversión que son estos que están acá, ¿no? Recuerden que las lecturas son compatibles entre sí y que también escritura con lectura son compatibles. Lo que no puedo hacer es escritura con escritura
Y el Certify Lock es exclusivo. Si hago el Certify Lock, solo lo puedo hacer si no hay nada, ninguna lectura ni ninguna escritura tratando de acceder a la variable. ¿Tá? El Certify Lock es lo necesito para poder cerrar la escritura y decir, yo tengo un control total de la variable, entonces puedo cerrar y puedo mandar a escribir a disco. ¿Tá? Eso es un poco lo que quiere decir. Entonces el Certify Lock es muy restrictivo. ¿Tá? Pero mientras solo estoy escribiendo, las otras operaciones pueden leer. Acuérdense que van a leer otro valor diferente de la transacción que está escribiendo. La que escribe va a guardar un valor local. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿tá? Probamos a hacer las operaciones, a ver cómo nos va. ¿Tá? Vamos acá, miramos esto y tratamos de hacer, bueno, pensemos, T1, T3 y T4 ya habíamos visto que ese orden nos queda horrible, nos quedaba serial, no había entrelazado que funcionara. Podemos tratar de hacer T4, T3, T2, que parece que hay un poco, pero vemos que nos va a dar bloqueo. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, voy a hacer un read lock de Z ahí. Y después hago lectura de Z. ¿Tá? Porque no son las mismas transacciones. Acá tengo T1, T3, T4. Y esta es T1, T2. Tengo que poner T2 acá. T2, ¿cómo era? T2 es esta. T2 tiene una lectura de X primero, después tiene lectura de T, después tiene escritura de X, después tiene lectura de U, después tiene lectura de Z y después tiene escritura de Z. ¿Tá? Esta es T2. ¿Tá? Entonces, lo que estábamos tratando de hacer era este plan, ¿no? Que tenemos acá. Hacemos read lock, después hacemos redo, entonces tenemos que hacer un read lock de U y después lee U y después hacemos esto, el X todo esto, lo ponemos por acá y lo ponemos acá. Entonces este va a ser un read lock de X y después lee X, ¿no? Y después seguimos acá con el read T, ¿no? Entonces lo sacamos de acá, lo ponemos acá. Y entonces acá vamos a hacer un read lock de T y después lee T, ¿no? Y después se hace el write lock de T, y escribe T, ¿no? Estamos siguiendo acá lo que dice acá, ¿no? Y después acá vamos a poner un read lock de T, o sea, el read de T lo vamos a poner justo acá después de la escritura, acá en este lugar, ¿no? Entonces hacemos un read lock de T y después lee T. Por ahora no tenemos ningún conflicto porque el multiversión me permite leer al mismo tiempo que tengo bloqueos de escritura. ¿Tá? Después de la lectura de T tenemos la otra lectura T de T2, así que todo esto acá lo ponemos por acá y acá tenemos un read lock de T y después leemos T, ¿sí? Que es esta operación. Y acá podemos correr un poquito, hacemos el read lock de Y, lo hacemos antes, ¿no? Entonces hacemos read lock de y después la lectura de Y, que sería este, ¿no? Y después hacemos la lectura de X.
esta lectura de X lo hacemos después de la lectura de Y acá, ¿no? Entonces tenemos readlog de X y leemos X, ¿sí? Hasta acá todo bien, también la lectura es compatible con el write X. Entonces ahora vendría este write X después de este. Hacemos un write-log de X con la escritura de X, es este que está acá. Y a continuación viene el write-log de Y. Write-log de Y. Por ahora viene todo bien, ¿no? Después del write-log de Y va a venir la lectura de U. Readlog de U. Y lee U, es esta. Y después hacemos esta otra lectura de U también. Acá. Lo ponemos acá. Y entonces tenemos readlog de U con la lectura de U, ¿no? Estamos escribiendo este. Ahora tenemos la lectura de X. Y entonces tenemos readlog de X con readX. Después tenemos el readlog de Z. Readlog de Z con readZ. Y después el writelog de X acá. Writelog de X con writeX. Y después el writelog de Z con writez. Acá mostramos el plan equivalente. El problema ahora es los certify log, que es donde, porque es un plan estricto, ¿no? El estricto lo que nos dice es un plan estricto, 2PL, ¿dónde tenemos eso? Acá, ¿no? Lo tenemos por acá. Un plan estricto es aquel que mantiene las escrituras hasta el final. O sea, es como actualización diferida, pero solo de las escrituras, ¿no? Las lecturas puede liberar el bloqueo antes. El conservador es el que bloquea todo al principio. El estricto es que no libera la escritura hasta el final. Puede liberar las lecturas, pero no las escrituras, ¿no? Y el riguroso es que todo lo libera al final. O sea, siempre va haciendo lock, y cuando llega al final libera todo de una sola vez. Pero lo que nosotros nos piden es estricto. Ay, borré. Entonces estábamos acá, que los arrayo. Entonces, esto lo que quiere decir es que nosotros deberíamos hacer los certify log de las escrituras. Vean que este escribe acá y escribe acá. ¿Ah? Y este otro escribe acá. Y acá. Y acá. Sí, esas son nuestras escrituras. Entonces nosotros tenemos que hacer certify log para todas esas escrituras. ¿Ah? Por ejemplo, podríamos ver esta que ya terminó acá, quizás hacer los unlock y los certify log para ya liberar las variables tan pronto podamos, ¿no?
Entonces quizás nos convenga tomar todo esto y moverlo a un lugar acá. Y acá ponemos el certify log de T. Certify log de T. Ponemos el certify log de... solo T, porque es lo único que escribe, ¿no? Y hacemos el unlock de todas las variables, ¿no? T, X, Z, T y U. X, Z, T y U. Y hacemos el commit. ¿Ah? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Ah? Podemos hacer el certify log de T y en realidad, si nos fijamos, no podemos hacer el certify log porque tenemos un read log de T acá. Este read log de T no nos permite hacer el certify log. Pero, y bueno, podemos ser rápidos y urgentes en este caso. Corremos esto un lugarcito acá. Agarramos el read log de T, y lo metemos acá. Para no tener un bloqueo de T. Y este también. Este otro también nos está molestando. Vamos a llevarlos así. Lo ponemos por acá, por ahora. Vamos a ponerlos por acá. Y acá con este podemos hacer el certify log de T y desbloqueamos todo. ¿Qué es lo que tenemos? Solo nos quedó esa variable. ¿Tá? Estamos haciendo un poco de trampa, pero estamos haciendo un plan que sea equivalente a serial por vistas usando multiversión. Vean que el plan original no lo pudimos usar. Vamos a levantar este, ponerlo más acá, porque no podemos entrelazar nada, ¿no? Y acá tenemos que ver qué pasa. Este read log, los que son solo de lectura no tienen ningún problema, ¿no? A ver, acá podríamos poner... Llevar esto para adelante, a ver qué nos pasa. Tenemos estos. Tenemos read log de Y, read log de X. Este ya liberó. Read log de T, read log de X. Vamos a ver, a tratar de hacer un certify log, por ejemplo, acá. Vamos a llevar este un poquito para atrás. Este que ya terminó. Vamos a tratar de hacerle el certify log de todo lo que pueda hacer. Y no puede hacer porque tiene un write log de X, ¿no? En realidad, el write log en bloqueo multiversión, los write logs no son compatibles entre sí. Entonces, una de las dos transacciones tiene que bloquearse acá. Cuando esta trata de hacer, debería quedar bloqueada. ¿Ah? Pero si bloquea, va a quedar el read log y entonces este no va a poder hacer el certify log. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, si yo acá se quedaría bloqueada. Pero esta otra se quedaría bloqueada acá cuando trate de hacer el certify log de X, ¿no? Porque esta todavía está bloqueada, pero tiene el bloqueo de lectura. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. ¿Tá? Entonces, y bueno, hagamos magia, agarro todo esto, lo voy a meter acá atrás de este, voy a adelantar todo esto. ¿Ah? Esto yo estoy haciendo, tratando de seguir las reglas y hacer un plan que me quede bonito, ¿no? En un escrito no hagan esto, porque les toma mucho tiempo, ¿tá? Pero donde tengan algo, donde tengan un poco más de tiempo en uno virtual, pueden buscar esto para hacer uno lindo, ¿no? Y que no tenga deadlocks, porque si no siempre le queda con deadlocks. Y entonces... pero acá podemos lograr un entrelazado que quede bonito. Tenemos el certify log de X, tenemos que hacer
el certify log de Z también. Certify log de Z. ¿Lo podemos hacer? ¿O tenemos bloqueo de Z? No, no hay bloqueo de Z. Este bloqueo de Z ya se terminó acá. Y la transacción 1 no tiene bloqueo de Z, así que podemos hacer certify log. Podemos hacer el unlock de todas las variables, ¿no? X, Z, T y U. T, U, X, Z. T, U, X, Z. Hacemos el desbloqueo y hacemos el commit, ¿no? Y este ya no tiene ninguna competencia, o sea, todas las otras variables se liberaron, ¿no? Y perfectamente podemos correr para acá y hacer el certify log de X, el certify log de Y, ¿no? Hacer el unlock de todas las variables, T, U, X, Y, T, U, X, y hacer el commit. Este es un plan entrelazado con bloqueo multiversión y sin conflictos entre los logs, ¿no? Me dio un poco de trabajo, pero pude hacer un entrelazado que está interesante y que no tiene conflictos entre los logs. Respetando las reglas de bloqueo, ¿no? Qué cosas sí pueden estar bloqueadas al mismo tiempo sobre la misma variable y qué cosas no. Y ahí a mano traté de evitar los deadlocks. En el mundo real, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, tenemos un ejemplo de esos, el que queda con deadlock, y el sistema de prevención de deadlock, cuando detecte alguna situación que arriesga tener un deadlock, va a matar a una de las transacciones y la va a volver a ejecutar después. Entonces, esa ejecución, la transacción que genera el deadlock se elimina, desaparecen todos sus bloqueos y las otras transacciones que no están bloqueadas siguen ejecutando. ¿Se entiende? ¿No? Acá lo que estamos haciendo es una solución a mano. En realidad este es nuestro plan P3, porque el plan P2 no funcionaba. ¿Hasta acá todo bien? Vamos a hacer un cortecito, Sí, unos minutos, que se dale. me pasó la hora y seguimos terminamos el ejercicio. Hacemos todo Ok. el parcial. ¿Está? Bueno, unos minutos y volvemos.
Bueno, seguimos. Bueno. Bueno, entonces acá hicimos nuestro log multiversión y verificamos que no haya conflicto entre los logs, ¿no? O sea, tenemos un plan que sabemos porque está generado por un log multiversión de que es equivalente a serial por vistas, ¿no? Eso si no nos equivocamos en ningún bloqueo, creo que no, pero bueno. ¿Ah? Entonces, después me dice, a partir del plan definido en la parte anterior, P2 o P3, ¿no? Depende si lo cambiamos, si el plan que habíamos tenido o no, nos sirve, ¿no? Como no nos sirvió, es P3. Demostrar si es posible obtener un plan 2PL básico de modo múltiple, o sea, con la misma secuencia de operaciones, ¿no? Si no es posible obtener un plan, si no es posible obtener un plan P4 que cumpla 2PL básico aplicando los candados correspondientes. Vean que nos dice con bloqueo de modo múltiple. Hay que recordar que todos los planes equivalentes a serial por conflictos, y aparte un 2PL básico en modo múltiple genera, el 2PL básico en modo múltiple genera planes equivalentes a serial por conflictos. Pero no todos los planes equivalentes a serial por conflictos, ¿no? Bueno, perdón. No todos los planes equivalentes a serial por vistas son equivalentes a serial por conflictos. Sí ocurre que todos los planes equivalentes a serial por conflictos son equivalentes a serial por vistas, pero no al revés. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el plan equivalente a serial por conflictos no ve algunos casos donde la ejecución nos da resultados equivalentes a serial, pero que no las detecta adecuadamente el control de conflictos. ¿Sí? Pero sí los detecta por vistas, ¿no? Y además, el otro problema que tenemos es que el modo múltiple, perdón, el bloqueo multiversión nos permite solapamientos de lecturas y escrituras sobre la misma variable, que no lo permite el modo múltiple. Entonces, si tenemos solapamientos, no nos va a permitir ser equivalente en modo múltiple. ¿Ah? Esas cosas más o menos tienen que tenerlas claras porque eso les va a ahorrar el trabajo. O sea, acá es muy probable que el bloqueo de modo múltiple quizás no sea compatible con el bloqueo multiversión, ¿no? Tenemos que ver si hay casos de eso. Por ejemplo, yo tengo un write log de T. Ahí como estamos haciendo las escrituras, sí, no. Este tiene un write log de T, un write log de Y. Acá podría ser que no hubiera mucho problema. Porque no tenemos solapamientos de lecturas y escrituras. No hay solapamientos. Así que, como no hay solapamientos de lecturas y escrituras, es muy probable que simplemente agarramos esto, lo ponemos, simplemente le quitamos los certified lock, lo hacemos de modo múltiple y ya queda, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es agarramos el mismo plan y lo ponemos acá. ¿Sí? Este es el mismo plan que está allá, ¿no? Lo único que le vamos a hacer es, le vamos a quitar los certified lock
Y vamos a probar que en modo múltiple este plan sea equivalente también. O sea, que lo podamos hacer en modo múltiple. Simplemente vamos a verificar todos los bloqueos. Yo tengo readlock de Z, readlock de U, readlock de T, todos estos mientras sean. Pero cuando yo tengo un writelock de T, no puedo tener un readlock al mismo tiempo. Y no tengo acá. Y acá hago el unlock, así que ahí termina. El readlock de T empieza después. Y este ya terminó. Acá solamente tengo el readlock de X, ¿no? Readlock de T, readlock de Y, readlock de T, ¿no? Este es un upgrade, o sea que porque es la misma transacción que sube de nivel. Esta es la misma transacción que también sube de nivel. Un readlock de U, acá tiene otro readlock de U, mientras sean compatibles. Y este es un readlock de Z, pero la transacción de acá arriba no bloquea Z, así que tampoco bloquea, ¿no? Acá libera todo y acá solamente quedan los bloqueos de esta propia transacción. Por lo tanto, con bloqueo se mantiene con el bloqueo de modo múltiple, en particular ¿tá? En particular porque no hay solapamiento de bloqueos de lectura-escritura en una misma variable en el plan de multiversión. ¿Sí? ¿Hasta acá se entienden? ¿Me entienden lo que estamos hablando todos? Porque es la cosa, es lo que tiene el modo múltiple diferente del multiversión. El multiversión permite que si yo tengo una escritura de X, yo podría potencialmente tener una lectura de X acá. Lo único que esa lectura tiene que terminar antes que haga el certify lock, nada más, ¿no? O sea, si yo tuviera un read lock de X acá y después por acá tuviera el unlock de X, ¿no? No hay problema, yo puedo hacerlo. El readlock lo que va a leer cuando lea X en realidad no va a ver el mismo X que escribió la transacción 2, va a ver el valor de X que estaba antes, ¿no? Pero este bloqueo lo puedo tener. En cambio, en el modo múltiple, si yo tratara de hacer eso mismo acá, ¿no? El readlock es incompatible con la escritura, ¿no? Entonces esta transacción quedaría bloqueada. Cuando ocurren ese tipo de cosas, son posibles en el multiversión, ¿no? Pero no son posibles en el modo. ¿Sí? Después dice, demostrar si el plano obtenido en la parte anterior 5 es serializable por conflictos. ¿Ah? Todo plan de modo múltiple genera planes equivalentes a serial por conflicto, pero igual lo vamos a demostrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ¿cuál es el ejercicio? 6. Caso 1, ejercicio 6. Tenemos que modificar
Caso 1, ejercicio 6. Está, pero no. A ver este cómo está. Vamos a corregirlo. Vamos a poner caso 1, ejercicio 6. ¿No? Vamos a sacar esto. ¿No? Y lo vamos a poner así. Y entonces vamos a hacer los conflictos, simplemente. Vamos a ver que esta lectura no tiene conflicto con nadie porque nadie escribe X. Ah, sí, tiene una escritura de X acá. Y entonces esta escritura de X va con este acá. Ok. Después la lectura de Z va con la escritura de Z acá. Esta lectura va con esta escritura de X y también va con esta escritura, ¿no? La escritura de T va con la lectura de T acá y con la lectura de T acá. La escritura de I, no hay ningún I en ninguna otra transacción. Y creo que ya está, ¿no? De U tampoco, no hay ninguna escritura de U en ningún otro lado. Creo que acá ya tenemos todos los conflictos, ¿sí? Entonces, tenemos T1, tenemos T2 y tenemos T4. Y vemos que hay conflictos de T4 hacia T1 y T2. De T4 hacia T1 y hacia T2, ¿no? Y de T2 hay hacia T1. De T1 no hay hacia ningún lado, ¿sí? Por lo tanto, esto no tiene ciclos. O sea, si partimos de T4 vamos a T1, de T2 también vamos a T1, pero no podemos volver, ¿tá? Demostrar si el plan obtenido en la parte anterior es serializable por conflictos. En realidad, todo plan de modo múltiple genera planes equivalentes a serial por conflictos. Pero lo demostramos igual. Vemos los arcos y vemos que ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Bárbaro. Bueno, después acá me dice, a partir del plan P2, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima escritura. P2. El plan P2 era este, ¿no? Tenemos que hacer un plan que sea equivalente a que este es nuestro plan P2. Entonces vamos a llevar allá para hacer uno.
Y vamos a hacer, nuestro plan era parecido a este, ¿no? Está parecido a este, pero le hicimos unos cambios para resolver los deadlock y eso. Tenemos que volver a ponerle el mismo orden de las operaciones. ¿Ah? Entonces teníamos estas dos lecturas están acá, esta está acá, estas dos están acá. Y esto teníamos que... Este lo poníamos después de la escritura acá. ¿Sí? Y este también. Ponemos acá. Ahora después vemos dónde lo ponemos. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces teníamos la escritura de T, la lectura de X, acá, que esta sería... Esta lectura de X es después de estas dos, ¿no? Acá. O incluso después de esta, ¿no? Acá. Y esta la ponemos por allá. Para copiarlo acá de este. Después de esta lectura tenemos la escritura de X. La escritura de X. Después tenemos la lectura de Y. Acá. Después tenemos la lectura de U. Acá. Este lo habíamos hecho, pero después lo destruimos. Porque no nos gustaba. Después tenemos la lectura de Z. Después la escritura y bueno, ahí andaba por ahí. ¿No? Y vamos a ponerle, no bien terminas, le vamos a poner los bloqueos acá, los commit, aunque no sea exactamente la forma correcta, pero sí nos queda el plan, ¿no? Entonces, nos queda acá. Acá. Y este otro acá. Si acá no hay que prestarle atención a los certify log ni nada de eso, ¿no? O sea, estamos simplemente diciendo que tiene las operaciones y tiene los unlock y poca cosa más. Estos no van. Bueno, está, pero se lo pueden quitar ustedes, ¿no? Todas esas cosas que no son importantes para este caso, para este ejercicio. Entonces, porque este es un problema de recuperación, lo que nos dice es, aquí ya terminamos con este lo podemos borrar.
a partir del plan P2, que es este, menos los read log y esas cosas, suponiendo que hay un checkpoint antes de la antepenúltima escritura. Esta es la última escritura, esta es la penúltima escritura y esta es la antepenúltima escritura, ¿no? Entonces, antes de esto, insertar una columna a la izquierda. Acá tenemos, lo que los dice es, tenemos un checkpoint ahí, ¿no? Una cosa de este estilo, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro checkpoint. Ese es el checkpoint, ¿no? Antes de la antepenúltima escritura. Y que hay una falla general del sistema luego de la penúltima escritura. Esta es la última y esta es la penúltima. O sea que acá tenemos una falla, ¿sí? Y entonces nos dice, explicar las actividades de recuperación necesarias para las estrategias de actualización diferida e inmediata de cada una de las transacciones involucradas. Entonces, ¿qué tenemos? Y acá tenemos T1, T2 y T4. Y tenemos que explicar qué pasa con cada uno de ellos. Actualización inmediata, lo que quiere decir es que la transacción manda a escribir al buffer en cada escritura. Cada vez que tiene una escritura, manda a escribir al buffer, ¿no? Y el buffer después a su ritmo va a escribir a disco, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? La actualización inmediata es una estrategia de enviar a escribir a disco cada escritura a atributos antes que la transacción alcance el punto de confirmación. O sea, todavía no es el commit, pero ya lo mandamos a escribir a disco, ¿no? Eso implica que si acaso se llega a escribir a disco, quizás tengamos que deshacer las escrituras, ¿tá? En cambio, la actualización diferida lo que hace es no mando a escribir hasta que llego al commit. Cuando llego al commit, primero mando a escribir, me aseguro de mandar todo a escribir y luego hago el commit, ¿tá? Esa es la diferencia, ¿no? Y después, si hay un checkpoint o no, ahí hace la diferencia si efectivamente se escribió a disco o no se escribió a disco. Entonces, en nuestro problema, ¿qué es lo que sucede? En actualización inmediata, T1 no llegó a mandar nada a escribir antes del checkpoint, ¿no?
No llegó a mandar a escribir nada antes del checkpoint. Y además, y las escrituras ocurrieron después del checkpoint y antes de la falla. Y no llegó a confirmar. Vean que las confirmaciones se hicieron después de la falla. ¿Tá? Entonces, no hay nada para hacer. No hay ni que hacer ni deshacer nada. La transacción 2 llegó a escribir X. ¿Ah? Llegó a escribir X antes del checkpoint. ¿Ah? Pero no llegó a hacer el commit. Entonces, la escritura de X se llegó a hacer. Lo que hay que hacer es tenemos que deshacer la escritura de X, porque esa escritura de X se llegó a escribir, pero la transacción no llegó a confirmar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿De nuevo? ¿Qué es lo que pasa? La transacción 2 tiene actualización inmediata, ¿no? En este caso. Eso quiere decir que mandó a escribir a disco la escritura. Y el checkpoint se aseguró de que esa escritura que se mandó al buffer efectivamente se escribió en disco. ¿Tá? Pero la transacción no llegó a hacer el commit, porque el commit iba a ocurrir después de la falla general. Con la falla general no llegó a hacer el commit. ¿Tá? Y estamos tratando de recuperar la base de datos, levantar el sistema, algo, y se da cuenta en el log que la transacción llegó a escribir un X, pero nunca hizo el commit. Por lo tanto, esa transacción hay que deshacerla. Lo único que llegó a escribir es el X. Sí, se entendió. Entonces, ¿tá? ¿Se entendió? Ujú. Tá. Y T4 T4 ocurrió todo antes del checkpoint. Hizo el commit, escribió todo antes del checkpoint. El checkpoint se aseguró que los resultados de T4 se escribieran a disco y como está todo confirmado, no hay que deshacer nada ni hay nada para rehacer. Sí. ¿Tá? Bien. Ahora tenemos que ver con actualización diferida. La idea de actualización diferida es que la escritura, todas las escrituras se mandan a hacer con el commit. ¿No? Yo mando a escribir, pero en realidad queda como en una variable local. Lo que pasa es que actualización diferida está asociado, por ejemplo, con las estrategias de tipo multiversión, ¿no? Que yo escribo con los certified lock al final de la transacción, ¿no? Entonces, esas transacciones que tienen actualización diferida, lo que sucede es hasta que no haga el commit, no manda efectivamente a escribir a disco. En realidad manda al buffer y el buffer eventualmente escribirá
cuando haga el checkpoint, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? T1 no llegó a ser commit. ¿Está? Y entonces no hay nada para deshacer ni hacer. Eso ocurre tanto con T1 como con T2. T2 es la misma situación. ¿Sí? Porque no llegó a ser commit. Y se manda a escribir recién cuando hace commit. Ahí cuando hace commit todas las escrituras quedan como pendientes en memoria y se mandan a escribir cuando hace el commit. Pero como no llegaron a hacer commit, nunca mandaron a escribir, entonces no hay nada para deshacer ni hacer tampoco, ¿no? Y en cambio T4 hizo todo antes del checkpoint, ¿no? Incluido el commit, y entonces tampoco no hay nada para hacer o deshacer en este caso. Bien, sí. Hasta acá todo bien. Todo. Y bueno, después queda el ejercicio 8, que acá lo que les pide es que ustedes diseñen un plan, que hagan uno bonito, ¿no? En general lo que hacemos es alguna cosa con pocos objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos una transacción 1 y una transacción 2. Y, por ejemplo, busquen una que tenga algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, que la transacción 1 trata de leer, hace una lectura de la tupla 1-2, por ejemplo. Y al mismo tiempo el otro trata de, por ejemplo, escribir el bloque 1. ¿Ah? Y yo qué sé, después otra cosa parecida del otro lado, pero que la transacción, yo qué sé, la 1 trata de escribir el bloque 2. En realidad es el bloque 2, ¿no? Y la otra trata de leer una tupla que está en el bloque 2, alguna cosa de ese estilo, ¿no? Una cosa así. ¿Ah? Algo de ese estilo. Después, Una pregunta. sí. El árbol ese que pone ahí la imagen, no entiendo bien qué significa. Ah, no viste las clases, ni estuviste en clase. Eso tiene que ver las clases. Eso está acá. Esto es, en sí, esto es en realidad lo que vimos ya antes, ¿no? O sea, esto es una base de datos. En este caso tiene una única tabla, R, pero podría tener más de una. Y las tablas tienen bloques y los bloques tienen tuplas. Lo que estamos viendo acá es el tema de los candados de granularidad múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hasta ahora, estos X e Y que nosotros veíamos acá, nosotros los consideramos como una única variable, ¿no? Como si fuera un atributo en una tupla o alguna cosa por el estilo. Pero no siempre son así. En realidad, en SQL a mí me permite, yo qué sé, si voy a hacer
por ejemplo, esas consultas en las cuales voy a modificar, yo qué sé, los sueldos de todos los empleados o todos los empleados de un cierto departamento, ¿no? Entonces estoy modificando todo un conjunto de tuplas que probablemente están en un conjunto de bloques bien determinados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos ítems podrían ser o un atributo de una tupla, o una tupla sola, o un bloque o página de disco, porque involucra muchas tuplas de una cierta tabla, o toda la tabla, voy a modificar toda la tabla, o podría modificar toda la base porque voy a modificar la estructura de las, de las tablas, o vaya a saber qué cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una jerarquía de objetos que están unos metidos adentro de otros, ¿no? Entonces, si yo bloqueo el atributo sueldo de una tupla para un empleado, ¿no? Ese atributo sueldo está metido adentro de el conjunto de todos los empleados. Si yo voy a modificar a todos los empleados, en realidad estoy, por un lado, modificando un atributo que es parte de una estructura más grande. Entonces precisamos hacer un bloqueo que me garantice que mientras yo estoy leyendo una estructura, no haya nadie tratando de escribir en el medio, adentro de esa estructura, en una subestructura, y que me modifique los datos y que termine con datos inconsistentes. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Claro. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros tenemos es que manejar una jerarquía de objetos. Tenemos la base de datos con múltiples tablas, las tablas tienen múltiples bloques, los bloques tienen múltiples tuplas, todas las cosas que nosotros vimos. ¿Ah? Y las tuplas tienen atributos. ¿Ah? Y entonces acá es la parte que se complica. ¿Ah? Porque antes teníamos, si con, a ver, con el bloqueo binario, teníamos técnica de bloqueo, bloqueo binario. El bloqueo binario era simplemente que bloqueo no bloqueo, nada más, ¿no? Si bloqueo, bloqueo para todo, nadie puede ni leer ni escribir, ¿no? Después hicimos el bloqueo de modo múltiple, que tenía esta tabla, ¿no? Si leen, pueden leer, pero si escriben, nadie puede hacer ninguna otra cosa. Después hicimos el bloqueo multiversión, ¿no? Que era este otro que estaba por acá. ¿Ah? Ya ven que esta es un poquito más complicado. Y ahora tenemos un bloqueo que tiene que manejar la estructura, ¿no? Este bloqueo, bueno, este primero, no locking, es eso, es que no hay ningún bloqueo, ¿no? Lo ponen simplemente por una completitud teórica, nada más. Los otros que son, este es intentional shareable, quiere decir que yo estoy bloqueando, yo tengo que bloquear toda la rama del árbol hasta el objeto que voy a acceder. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, leer una cierta estructura, tengo que empezar en la raíz del árbol con intentional shareable, que quiere decir, tengo la intención de leer, ¿no? Y voy poniendo intentional shareable en toda la rama hasta que llego al nivel del bloque donde efectivamente quiero leer y pongo ahí el shareable, ¿tá? Y ahí, recién que pongo el shareable, puedo leer. Y cuando pongo el exclusive, ahí puedo escribir, ¿tá? Y si quiero escribir, tengo que poner en todas las ramas el intentional exclusive. El intentional shareable exclusive, bueno, es un caso cuando yo tengo las dos cosas porque estoy leyendo y escribiendo al mismo tiempo en una rama. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo, cuando tengo un plan como este, le tengo que insertar los bloqueos. Por ejemplo, si quiere escribir en la tupla R111, va a tener que poner intentional exclusive acá, intentional exclusive acá e intentional exclusive acá, ¿no? En nuestro ejemplo que estábamos haciendo acá, estas transacciones se van a convertir con los bloqueos adecuados en esto. Para poder leer T12, ¿no? En esta estructura,
primero tenemos que poner intentional shareable de la base de datos. ¿Tá? Después tenemos que poner intentional shareable de la tabla, de la relación, ¿no? Para tener el shareable de este. Después tenemos que poner el intentional shareable del bloque, ¿no? Porque es la tabla 1, la tupla 1, 2. ¿No? Entonces, intentional shareable del bloque. ¿Tá? Y después tenemos que poner el shareable, vean que ya deja de ser intentional shareable, de la tupla. Y ahí, recién ahí, si llegamos ahí, podemos hacer la lectura. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Además, yo quiero escribir en B2, ¿no? Entonces yo tendría que poner el intentional exclusive. Ahí lo que tengo que hacer es elevar estos a intentional shareable exclusive, ¿no? Que es este otro que tenemos acá, ¿no? Shareable intentional exclusive 6, ¿no? Y entonces tendría que poner, acuérdense que además lo tengo que hacer en 2PL, ¿no? Yo tendría que hacer todos estos que son compartidos, tengo que convertirlos al otro. Ahí tengo que hacerlos antes de este. Estos tienen que ser acá 6. ¿No? Y además tengo que hacer intentional exclusive de B2. Ah, no, como voy a escribir directamente B2, tengo que hacerlo exclusive B2. Y ahí recién entonces puedo escribir. Y luego tengo que desbloquear en orden inverso. Ahí tengo que desbloquear B2, ¿no? Después hacer el unlock de R. Después hacer el unlock. Perdón, no. Ahí de R no. Tengo que volver a este lado. Tengo que hacer el unlock de T12. Tomar los dedos. Unlock de T12. O sea, tengo que hacer estos desbloqueos en orden inverso. O sea, yo hice los bloqueos hacia acá, yo tengo que hacer los desbloqueos en orden inverso. O sea, T12, después hago el unlock de B, después hago el unlock de B1, ¿no? Sería B1. ¿Quién quiere B2? Unlock de B1. Unlock de B1. Unlock de B1, unlock de R y después el unlock de la base de datos, unlock de database. Y ahí termino. ¿Tá? O sea, tengo que hacer los bloqueos. Comienzo desde la raíz y tengo que llevarlo todo hasta acá. Después, cuando voy a hacer la operación, tengo que hacer todos los bloqueos hasta el lugar donde... Y después los tengo que deshacer en orden inverso, ¿no? Porque estoy haciendo 2PL como si yo tuviera bloqueos anidados. ¿Sí? En realidad las operaciones que yo quería hacer eran esta y esta.
Todo lo demás es para manejar la estructura. Y lo tengo que hacer también para la transacción 2. Y luego las empiezo a ejecutar entrelazadas. Vamos a ver el ejemplo, porque ya se nos terminó la hora, el ejemplo que está acá. El ejemplo que está acá tenemos estas transacciones, acá ya le agregamos los bloqueos y los desbloqueos, y entonces empezamos a ejecutarlo uno a uno, ¿no? Empezamos a ejecutar las operaciones, estas primeras entrelazadas, entonces los bloqueos son compatibles, así que acá no hay problemas. Siguen haciendo los bloqueos hacia abajo, uno va a escribir la tupla R111, el otro va a escribir el bloque 1, 2 y el otro va a leer la tupla 112, ¿no? Es lo que van a hacer en las primeras operaciones. Entonces, hasta acá todos los bloqueos son compatibles y hasta acá todo bien. Entonces, cada uno puede hacer, uno hace su lectura, otro hace su escritura y el otro hace su escritura. Y ahora la transacción T2 ya terminó y va a deshacer sus bloqueos, ¿no? Va a ir deshaciendo sus bloqueos y termina. Pero la transacción T1 y T3 quieren acceder uno a la tabla 2 y el otro a la tupla 221. Uno va a leer y el otro escribe. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo tengo el intentional exclusive con el shareable, no son compatibles. Entonces la transacción T3 quedó en conflicto y queda bloqueada, esperando. Entonces solo la transacción T1 puede ejecutar, que ejecuta todas sus operaciones, y cuando empieza a hacer los desbloqueos y desbloquea T2, entonces allí la transacción 3 puede continuar y puede seguir haciendo sus operaciones, ¿no? Y después que termina con todo, empieza a desbloquear y termina, ¿sí? Todo esto respetando, por supuesto, esta estrategia de bloqueo. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Está. La idea con esto, en este ejercicio, es que ustedes hicieran algo parecido a eso y lo ejecuten, por lo menos hasta que haya algún conflicto, que se bloquee. Que quede bloqueado y de repente ni siquiera precisan terminarlo todo. Que haya algún conflicto que se bloquee en una de transacción a la otra y bueno, ya está. En realidad, cuando están tan pocas operaciones, lo que hacen es queda bloqueada y la otra dejan que termine la primera, que desbloquee todo y ahí entonces ponen la segunda que termine y ya está. ¿Sí? Se hace en pocas líneas, ¿no? Si quieren hacerlo un poco más prolijo, bueno, pueden hacer el arbolito y van marcando todos los bloqueos en el arbolito, ¿no? Por ejemplo, para no equivocarse. Bien. Esto lo que va a ser algo parecido a esto, probablemente tal vez tenga algo también de Mongo, que todavía no lo tenemos que definir, pero ya pronto le voy a poner algún ejercicio, vamos a ver. Y vean que si es así, más o menos en 2 horas lo hace. Aún explicándolo. Sí. Pero tienen que hacer ejercicios. La pregunta que tengo es entrega también, ¿no? ¿Cuándo se publica? Va a ser entrega también. Va a ser entrega también. Se va a publicar. Porque la fecha es el 10. ¿El 10 qué es? ¿Martes? El 10 es miércoles, creo. A ver. Miércoles. Entonces es probable que se publique el lunes. Jueves. Ahí va. Se publica antes, no es que a partir de esa fecha. No. A ver. Esa es la fecha de entrega, la que dice. Sí. Esa es la fecha de entrega del sistema. O sea, se va a publicar antes. Bien. Supongo que casi seguramente 48 horas antes. Perfecto. De la fecha de entrega. ¿Está? Dale. Practiquen estos. Hay muchos ejercicios ya hechos acá de parciales, ¿no? Revísenlos. Traigan preguntas la próxima. O sea, esto es mucho mejor si ustedes traen preguntas. Tuve tal problema, ¿no? Y entonces apuntamos a eso. Y no a cosas generales que de repente muchas pueden ser obvias, ¿no? Tengo otra pregunta después. Sí. Decime. Solo para estar seguro, ¿a partir de qué tema es el segundo parcial?
Y los temas que nosotros Son vimos Mongo, son, recuperación, concurrencia, o sea, transacción. están acá, 6, 7, 8 y 9. Ahí va, está. Porque vimos No, hasta optimización, ¿tá? sí, no me acordaba si iba o no iba eso. No lo tenía No, claro, por eso optimización ya, digamos, los ejercicios de optimización y eso ya fueron en el primero. ¿Tá? Pero pero va de transacciones hasta lo que vimos en Mongo, lo poco que vimos. ¿Tá? está bien, perfecto. Y bueno, quedamos por esta. Y Dale. traigan preguntas y hagan ejercicios. Van ahí a la parte de parciales, hay algunos que están hechos, hay otros que están por hacer, ¿no? Algunos ya los hicimos con ustedes, otros se tienen que hacer, pero... ¿Ok? Dale, perfecto. Bueno, este, por ejemplo... Sí, este está todo con... pero este es el primer Sí, parcial. Sí, eso hay te iba a algunos, decir. hay parciales que son de los primeros, esos no son los que nos interesan ahora. Y bueno, quedamos por esta. Dale. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Oh, chau, chau.